Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Agua de Cuevas. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más en el que descubrimos diferentes temáticas gracias a los mejores. En este caso vamos a hablar sobre reciclaje y para ello nos acompaña Cristian de la Vega González, gerente de Recinorte. Hola, Cristian. Hola, Carmen. Lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo y por adentrarnos en este maravilloso mundo que es el del reciclaje, del cual vimos hablar tanto y a la vez desconocemos también bastante. ¿No es así? Sí. Es el eterno desconocido a día de hoy. Pues vamos a aprovechar, ya que nos visitas, para que nos cuentes un poco más, lo primero, sobre qué tipo de reciclaje realizáis vosotros y también dar números, porque parece que cuando damos números hace que nuestros gestos, que aunque a veces son muy pequeños, sean más eficaces. Digamos que si vemos lo que repercute nuestras decisiones, somos más conscientes y tendemos a cambiar nuestros hábitos para mejorar nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Sí, perfecto. Mira, por ejemplo, nosotros nos dedicamos al reciclaje de aceite vegetal usado doméstico, que es el que la gente tiene en sus casas de cocinar y demás. Y tenemos otra rama que es del canal Horeca, o sea, restauración, hoteles y demás, también la reciclamos nosotros. Luego, aparte, que nosotros reciclamos cápsulas de café, que es una cosa que es bastante novedosa todavía, pero que poco a poco se está yendo a más. En todos los supermercados Más y Más encontraréis un contenedor que tiene el reciclaje de aceite y cápsulas en el mismo contenedor. Muchas veces tiramos la cápsula de café de turno a la basura y queremos saber un poco qué implica ese gesto, o cada vez que vamos a hacer la compra va a llevar una bolsita donde acumulamos esas cápsulas. ¿Qué implica realmente hacer esto? ¿Y qué supone simplemente llevar nuestras cápsulas a uno de esos contenedores? ¿Cuánto repercute realmente, ¿no?, de forma tangencial que tomemos esta decisión? Mira, el problema que tiene la cápsula de café es que es un envase manchado con orgánico. O sea que en un sistema normal de recogida no encajaría ni en el contenedor verde, porque se lleva un envase, ni en el contenedor orgánico porque lleva el envase también. Entonces, al final, para reciclar una cápsula de café tendrías que separar el envase del café. Iría el café al orgánico y el envase a envase, ¿sabes?, a reciclaje. Pero como eso es una manera muy complicada de reciclar una cápsula y es mucho trabajo, al final nosotros lo que hacemos es, cogemos las cápsulas, tenemos una máquina que separa el plástico del orgánico. El orgánico lo mandamos a hacer peles pacaleras y el plástico o aluminio, que es lo que lleva las cápsulas, pues se recicla. El aluminio, por ejemplo, se va a Orbea para hacer bicicletas y demás, y el plástico se está reciclando para hacer palés de uso alimentario, se recicla para muchas cosas. La verdad que tiene un buen uso porque es un plástico que no es varios plásticos diferentes, suele ser el mismo material siempre. Y voy a aprovechar, porque hay mucho lío, que en el orgánico a veces no sabemos qué va, y me voy a aprovechar precisamente del conocimiento que tienes para que antes de que nos hables de los aceites, que muchas veces tiramos también por el desagüe sin darnos cuenta de la repercusión que tiene eso, pero a modo de resumen, ¿qué iría, o más bien, qué no iría, qué no deberíamos de tirar al orgánico? Mira, en el orgánico el mayor problema que se suele presentar en el contenedor orgánico que tenemos por ahí instalado, la mayoría de la gente ahí es para tirar carne o pescado, o restos de fruta, verduras y demás, que eso también puede ser. Pero, por ejemplo, hay que intentar salvar el plástico, ¿sabes? Y todo tipo de envases de cartón y demás, porque es el mayor problema que tiene a día de hoy el reciclaje. Tú al final, si tiras una bolsa llena de carne al contenedor, cuando esa carne la intentan aprovechar para otro sector, ya sea biogás, ya sea cualquier tipo de digestión anaeróbica,
el plástico es el mayor problema que se encuentran, porque es una cosa que no se digiere. ¿Sabes? Y al final lo que tú puedes conseguir para hacer un compost para regar prados y demás, si tiene plástico, estás contaminando el prado, ¿sabes? Al final causas el mismo problema casi que si no reciclas nada. O sea, esa bolsita que a veces se nos escapa y va a parar al orgánico, hay que esforzarse muy bien para que nunca se nos escape al orgánico, ¿no? Eso es. Mira, de hecho, a nosotros nos tiran de los contenedores. Claro, yo entiendo que es muy complicado estar en tu casa y coger una botella sin bolsa ni nada y llevarla en la mano y tirarla a un contenedor. Entonces a nosotros nos llegan muchísimas bolsas de plástico. Pero nosotros tenemos una máquina en la cual nosotros metemos la botella con la bolsa y el aceite sale por un lado, tritura todo, el aceite sale por un lado y la bolsa y el plástico de la botella sale por el otro. Entonces nosotros ahora estamos en un proyecto intentando limpiar todo ese plástico para hacer algún tipo de construcción, ya sea postes para la autopista, cualquier cosa ecológica que puedan hacer con ese plástico, ¿sabes? Ya para que no vaya a vertedero, porque si no, no arreglas nada. Y hablábamos antes de los aceites, que a veces todavía se ve que se tiran por el lavabo, por el inodoro. ¿En qué influye eso y cuán importante es el reciclaje de estos aceites? Mira, ahora mismo por cifras se está reciclando el 10% del aceite que se genera en las viviendas, el 10%. Y esto es gracias a los contenedores nuestros. Pero si no existieran, nadie reciclaría nada. Y el problema de no reciclar es, mira, los atascos en las cañerías, el principal, porque al final todo lo que fríe la gente tiene gorduras abajo, como sea rebozado de pan o incluso grasas de la propia comida que están cocinando y demás. Y eso se va quedando en las tuberías y al final es como si tuvieras colesterol en las tuberías, ¿sabes? Se acaba cerrando, vienen los atascos, vienen los problemas. Este es el problema a nivel usuario. El problema a nivel empresa sería que todo ese aceite llega a una depuradora. Claro, el gasto de limpieza de agua en depuradora, de aceites y grasas, para poder echar el agua de desecho a saneamiento normal, pues calcúlale que son muchos millones de euros a lo largo del año que se dejan los ayuntamientos en las depuradoras de agua para sacar ese aceite. Y aún así es imposible liberar el agua 100% del aceite. O sea, una parte sigue contaminando el agua. Cada litro de aceite más o menos te va a contaminar 1.000 litros de agua. 1 litro de aceite, 1.000 litros de agua. Madre mía. Eso es. ¿Y cómo deberíamos en nuestras casas guardar este aceite para luego llevarlo, por ejemplo, a los contenedores que tenemos en nuestros supermercados? Porque a veces todavía hay la creencia, mucha gente cree que es súper engorroso y realmente no es así. Sí, mi consejo es, nosotros ahora vamos a intentar hacer alguna campaña de concienciación y vamos a regalar embudos que sean universales para varios tamaños de botella. Y mi consejo es que todo el mundo tiene botellas de agua en casa, las propias botellas del aceite, cuando ya se van acabando, las mismas que llevan el aceite limpio, se puede echar el sucio. Y mi consejo es tener un pequeño embudo de estos que nosotros regalaremos, que también los puedes comprar en cualquier tienda que sea de menaje y demás, suelen tenerlos. Y mi consejo es, se fríe, se usa el aceite, lo que se tenga que usar, y se deja enfriar un poco y directamente lo guardas en ese tipo de botella de plástico. Porque al final es mucho mejor guardarlo en plástico para ganar 2 reciclajes que guardarlo en vidrio, porque nosotros con el vidrio tenemos el mismo problema que puedes tener con una mayonesa caducada o con un bote de bonito en conserva. Al final tendremos que deshacernos del envase, que se lo llevará Ecoembes o el que sea, pero para nosotros es muy difícil de trabajar ese tipo de envase, porque no lo puedes triturar, tienes que vaciarlo más o menos, es un trabajo muy manual. Tú piensas que si al final reciclas 2 o 3 toneladas en botellas de cristal, es un trabajo imposible de operar. Y después, a posteriori, para que los consumidores nos motivemos, ¿qué se puede hacer con ese aceite? O sea, ¿a dónde va a parar después de que lo hayamos acumulado en casa, lo llevemos a reciclar? ¿Qué se hace con ese aceite?
a mayores de evitar, por ejemplo, todo la contaminación en nuestros mares, que es un gran problema del que cada día, por desgracia, somos más conscientes, porque quiere decir que cada vez hay más contaminación, ¿no? Mira, ese aceite puede ir en todos los más y más de Asturias, algunos León y demás, tienen los contenedores de recogida de aceite usado. La gente debería de cogerlo en sus casas y llevarlo a este tipo de contenedores. El principal factor beneficiario para ellos, que no van a tener problemas de atascos en sus cañerías, y bueno, y la concienciación de cada uno de saber que por ese gesto va a librar pues 1.000 kilos de agua que se van a liberar de estar contaminados con este aceite. De otra manera, nosotros estamos estudiando, pues nosotros somos una empresa muy proactiva y estamos mirando de qué manera podemos llegar a hacerle un pago o un tipo de compensación al cliente para que el trabajo de reciclaje se vea un poco beneficiado y que no piense el cliente que está trabajando para una empresa privada haciéndole el reciclaje, ¿sabes? Porque en realidad, si tiene un poco de valor, lo lógico es que te devuelvan algo de lo que tú aportas. Es muy interesante eso. Sí que se ha visto en países que cuando hacen este tipo de iniciativas la gente se involucra más. Con el plástico, por ejemplo, se veía en Japón o incluso en países europeos como Alemania, que cuando se les paga, pues la gente se involucra más con este tipo de acciones. En Alemania, Austria y algún sitio más que yo haya visto, tienen unas máquinas que tú metes tu botella y directamente te pesa el aceite usado que tú metiste y te dan unos cheques, ya sea para gastar en el supermercado en la que la tienen instalada, porque oye, ya que el cliente tiene su máquina, pues lo lógico es que bueno, ya que vas, que te puedas tener la opción de gastarte algo en ese supermercado. De otra manera, tendría la opción también de recibir ese dinero a modo de ingreso en su cuenta bancaria. El principal problema que vemos nosotros a esto es la picaresca, que hay que salvar también la picaresca porque igual que hay mucha gente concienciada con que debe reciclar, hay mucha gente que si ve que pagan algo por el reciclaje, puede meterte agua o ciertos líquidos que no te van a ir bien para el reciclaje, con tal de tener esa compensación. A pesar de que, como decías, todavía queda un 90% del aceite que consumimos en los hogares por reciclar, ¿habéis visto un aumento de la conciencia de los ciudadanos a lo largo de estos años que sí, que se ha hablado más de la repercusión de los aceites en, por ejemplo, los mares? Sí, de hecho es por esto mismo. La gente viaja más, ve que el reciclaje va más. Antes la verdad que era muy difícil reciclar. Hace 10 años, 15, era muy difícil. Yo tengo 34 y yo me acuerdo perfectamente. Yo teniendo 20 años, era muy difícil ver un contenedor de reciclaje de aceite y demás porque las empresas no apostaban por ello. Porque tampoco tenían la idea de que fuera a funcionar. Entonces, si al cliente solo había contenedores en los puntos limpios, claro, a una persona que vive a 20 kilómetros de un punto limpio, no le puedes exigir que vaya a tirarte una botella de aceite a 20 kilómetros de su casa porque en realidad le estás poniendo muy difícil el reciclaje. Pero a día de hoy, que ya hay muchos medios para esto, hay varias empresas que tienen contenedores, aparte de la nuestra, y la gente, lo más lejos que va a tener un contenedor a día de hoy, no creo que llegue a 1 kilómetro. Entonces, esto ayudó mucho a que la poca gente que no tenía la conciencia de, pues como me queda muy lejos, pues ya no voy, ¿sabes? Ahora ya sí, ahora bajan de casa, tienen un contenedor cerca, pues al que encuentren, que lo tiren. Pero yo creo que este es el camino para reciclar, e incluso el día de mañana ponérselo más fácil todavía y poder tener un pequeño contenedor en cada comunidad de vecinos, que no sería una mala opción tampoco. Sería muy buena idea, sí. Cuanto más fácil se lo pongamos a los clientes, ¿no? más sencillo será que reciclen. Como decíamos, en todos los supermercados tienen estos contenedores donde pueden tirar tanto las cápsulas como el aceite. Y como bien decías, al saber qué funciona, porque muchas veces había reticencia a reciclar, ¿no? Se pensaba, bueno, si luego lo mezclan todo. Pero cuando ahora se ve la profesionalidad que hay detrás de empresas como la vuestra, lo que repercute, lo que decías antes, que al final es fácil hacérselo entender al consumidor también, ¿no? Y además no solo estáis beneficiando el medio ambiente, sino que sois una empresa que, por ende, os interesa hacerlo bien, porque vuestro éxito depende
de realmente hacer bien esos reciclajes. El cliente también ahí puede ver que sus actos tienen una repercusión, ¿no? Un grosso de vuestro trabajo es el biocombustible, ¿verdad? Sí, el 100% de nuestro aceite va a biocombustibles. Ahora mismo también esto nos ayuda mucho para explicarlo porque antes no se hablaba nada de ello, porque como no había problemas con el diésel, no había problemas con la gasolina y entonces del biodiesel no se hablaba nada. Pero en realidad ya lleva existiendo el biodiesel 30 años, 20 años, o sea, es una cosa que existió toda la vida. Lo que pasa es que ahora está un poco más de moda por el tema de las restricciones y demás. Entonces, nos ayuda mucho que los combustibles no fósiles, como son el biodiesel, salga mucho a las noticias y demás, para que la gente entienda que su aceite sí que es verdad que se está utilizando para una segunda vida y en realidad está mejorando mucho el sistema de cambio climático y demás, porque al final es un combustible que tiene un 98% de emisiones menos que un gasoil al uso, el uso fósil. Tenéis en la web un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, que 1,2 litros de aceite vegetal procesado nos permite recorrer 20 kilómetros con biocombustible. Alucinante. Sí, es un dato real porque además casi el 98% de un litro de aceite vegetal usado entra directamente en la cadena de automoción. O sea, es un combustible que va a dejar muy poco residuo a nivel de fabricación. Al final ahora mismo hay varias ramas de biodiesel y hay HVO, que es aceite de cocina hidrogenado, que la verdad que lo están utilizando mucho para aviones y barcos. Yo creo que ese es el futuro de los aviones y los barcos, porque no creo que los veamos eléctricos de momento. Es complicado meter una batería a un petrolero, yo creo que es más perjudicial que incluso el gasoil a día de hoy, porque si se hunde ese barco, se hunde con 40 toneladas de batería, eso es mucho peor. Entonces, al final, el tema de los biocombustibles nos ayuda mucho para explicar nuestra labor y, ya te digo, el 100% de nuestro aceite reciclado va a biocombustibles, 100%. Estaba viendo también en vuestra web que entre vuestra misión, como decíamos, proteger los océanos, reciclar el aceite usado, seguir un modelo de economía circular, hay una cosa muy interesante que es promover la simbiosis industrial. ¿Puedes explicarnos a qué os referís con esto? Explicar un poco qué significaría esto. Sí, nosotros lo que buscamos un poco también con empresas amigas es buscar temas de logística inversa para intentar que los camiones viajen lo menos posible en vacío y demás, porque al final un camión viajando en vacío 500 kilómetros es un problema para la empresa, que tiene un camión vacío viajando 500 kilómetros, y para el mundo en general, porque es un camión que te está gastando un combustible, que está contaminando, y en realidad no está haciendo ninguna labor social ni nada, está llevando un camión en vacío. Entonces nosotros tenemos varias empresas amigas con las que hablamos mucho para temas de logística inversa, de oye, pues si recoge aquí esto, puedes traerme este aceite de esta parte que me viene bien. Entonces, dentro de la ley y de que cada uno tenga sus autorizaciones y que esté todo como tiene que estar, utilizamos mucho las relaciones con otras empresas del sector para beneficiarnos los dos y para que el día de mañana, oye, si podemos llevar al cliente una compensación, es por este tipo de cosas, porque al final a nivel competitivo no vamos a ser mejores que nadie, pero si tú tienes una empresa muy bien organizada, ya no vas a ser mejor que nadie, pero por lo menos igual puedes llegar al cliente con una compensación que creo que es el futuro para esto, porque nadie hace nada por nada. Aunque estemos viendo la repercusión de nuestros actos, de nuestro paso por la cocina, en casa, en general, con el medio ambiente de forma tangible, también es interesante que se hagan estos intercambios y así la gente esté más involucrada, ¿no? Como decíamos al inicio, en cada supermercado se encuentran estos contenedores que tiene dos aberturas, que por un lado tienes el reciclaje del aceite usado y que ahí se pueden llevar garrafas o botellas de plástico, y por el otro las cápsulas de café, ¿no? Las cápsulas pueden llevarlas tal cual, o sea, sin tocar, sin abrir, sin manipular, que ese es el trabajo que evitáis realmente, ¿no? Eso es. Tú las cápsulas, según te salen de tu cafetera, las metes en una bolsa, procura más que nada para no manchar ni tu coche ni nada, que no te lleve mucha agua en la bolsa y demás, porque ya no que las pongan a escurrir, pero bueno, que por lo menos que no manchen su coche ni el sitio en el que las lleven, porque sí que es verdad que las cápsulas de café
llevan un pequeño porcentaje de agua, al final lo que haces con el café es un café soluble, como quien dice. Entonces lleva un pelín de agua. Entonces lo único, tener esa precaución para ellos mismos, porque a nosotros no nos causa ningún problema que lleven agua. Y sí, se meten en una bolsa, tú por ejemplo tienes 10, 15, 20, las metes en una bolsa y directamente a nuestro contenedor, sin tener que abrir las tapas de la cápsula, sin tener que hacer nada con ellas, ningún tipo de tratamiento. Y la cápsula da igual que sea de aluminio, de plástico, de PET, da igual de lo que sea, que nosotros las reciclamos todas igual. Genial. Pues el cliente ya no tiene excusa o ya no tenemos excusa, todos estamos en este barco. Así que pueden interactuar con Recinorte a través de nuestros supermercados y en nombre de Más y Más queremos daros las gracias por hacer más fácil este proceso, que, como decíamos antes, ya no tenemos ninguna excusa para decir yo no reciclo aceite, yo no reciclo cápsulas de café y yo no reciclo en general. Está claro. Hay que seguir por la línea del reciclaje, que si no cuidamos nosotros de nuestro futuro, nadie lo va a hacer. Totalmente de acuerdo, y sí que enfatizo en el daño del aceite en nuestras aguas, que como se va por el desagüe pues no nos damos casi cuenta, ¿no?, de lo que influye. Nos lo acabas de resumir súper bien. Así que yo creo que acabamos este podcast muy concienciados y sobre todo agradecidos por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Yo encantado de tratar estos temas con total transparencia, y cualquier consulta que tenga cualquier persona tiene la página web de Recinorte para consultas, para lo que quieran. Estamos a disposición de nuestros clientes. Así que muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo podcast. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Este episodio ha sido posible gracias a Agua de Cuevas. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.